Es difícil poder en 10 minutos sintetizar algunas ideas. Primero, voy a empezar por lo último, por la conclusión. Yo tengo una visión bastante diferente en muchas de las exposiciones. Voy a explicar por qué. Primero tenemos que pensar que en la Argentina se ha hecho la principal revolución de la historia de la agricultura en los últimos 12 años, en nuestro gobierno. Argentina tardó desde la historia de su humanidad hasta hace 12 años en producir 50 millones de toneladas. En los últimos 10-12 años se logró producir 106 millones de toneladas. Eso cambió. Cuando hablamos de Junta Nacional de Granos o Agencia Federal, yo prefiero hablar de Agencia Federal, pero en la misma dirección, porque creo que han cambiado algunos conceptos centrales de aquel momento histórico. Estamos hablando de estatizar o de nacionalizar. La primera pregunta. Y yo creo que necesariamente se impone que encontremos una forma de organización social del capitalismo que vivimos. Yo particularmente creo que las cooperativas son ese instrumento social y solidario que permite colocarnos en un mundo que es altamente competitivo en el sector agropecuario. La otra realidad es que es verdad que no se pueden tratar iguales a quienes son diferentes. Hay que tener una política absolutamente diferente a quienes son productores de escala familiar, de escala comunitaria, de escala de autosubsistencia, a lo que son la producción de escalas de negocio. Esto es inexorablemente así. Tal es así que cuando se crea el ministerio, se crea por primera vez una Secretaría de Agricultura Familiar y otra secretaría que maneja la estructura de los negocios en la Argentina. Nosotros creo que no hemos logrado como proceso político histórico determinar a qué sujeto nos estamos dirigiendo. El negocio está en la Argentina y nuestros productores que surgieron de las 49 universidades públicas que tiene la Argentina y de los 500 colegios agrotécnicos, y esto no empezó ahora, esto empezó con el peronismo. El antecedente del INTA es el Instituto de Formación y de Promoción de Capacitación en el primer gobierno de Perón. Después se crea el INTA. Y en el año 74, cuando Perón da el mensaje al pueblo argentino en el Congreso de la Nación, que es el modelo argentino, ya habla de los 4 ejes con los cuales era necesario pensar la política. Primero, a escala global. No estamos inmersos en una realidad solo, no jugamos solo, jugamos en un mercado que han pasado cosas. China está incorporando alrededor de 40-50 millones de habitantes por año de la población rural a la población urbana. Esto cambió los hábitos, esto genera una nueva demanda de alimentos, el surgimiento de una clase media de alto consumo en India, la aparición de los BRIC, pasó estos 10 años. Entonces quedamos todos ante un cambio que no lo terminamos de comprender y de entender. Porque además el mundo de los agronegocios, cuando yo estoy refiriéndome al tema de la Junta o al tema del comercio de grano, el mundo de los agronegocios generó un montón de empresas en torno a ese cambio que se vivió. Es verdad, se vivió un proceso de deforestación importantísima, tuvo consecuencias que podríamos decir la sombra de este proceso, el desplazamiento de la población rural a la población urbana, y hoy llegamos, después de 10 años, 12 años de nuestro proyecto político, a un umbral productivo de la pampa húmeda. La pampa húmeda ha dado en materia de productividad todo lo que podía dar. Por lo tanto, las 2 o 3 preguntas que yo me hago, después vamos a lo conceptual. En términos del negocio que estamos hablando, yo creo que hay que ir hacia una participación de las cooperativas en el comercio exterior de grano. Es decir, yo creo que tenemos que ir a una nacionalización en la participación del negocio del comercio de grano. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares año. Y esto va a seguir creciendo. Todas las proyecciones de producción por incorporación de tecnología. Ya también hay empresas nacionales que participan y están asociadas en la generación de biotecnología, de genética, y también que participan en escalas globales, porque lo que ha generado este proceso es que han surgido productores o investigaciones o investigadores que participan en escala global. De hecho, el INTA participa en convenios con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, con Panamá, con los países de la región. El INTA tiene convenio con China, el INTA tiene presencia en África. El otro componente
Por lo tanto, mi conclusión sobre el tema de la agencia, yo creo que sí, las cooperativas con participación del Estado deben tener una participación en el comercio exterior de grano, por lo menos lo que generan, que es el 40% de la producción. Yo comparto que no se pueden repetir situaciones modélicas que repitan un modelo de acumulación y de asimetría. Es absolutamente cierto. Pero hoy es de los pocos instrumentos que nosotros tenemos en un mercado que, más allá de lo que nosotros pensamos, porque en un momento cuando se empezó a ver este proceso en la década se habló de una soja latinoamericana, no lo pudimos hacer. Fracasamos en eso. Chicago siguió marcando la cotización, la política de los mercados internacionales y de los mercados futuros, siguió marcando el negocio. Entonces tenemos que ver cómo nos planteamos para operar ese negocio. Por eso creemos nosotros, producto de la evaluación, que el mejor instrumento es una agencia, con cooperativas de productores, con una acción de oro por parte del Estado. Si logramos esto, vamos a pasar de participar en un 12-13% en el comercio de grano a un 40%. Creo que esto movería fuertemente el sector, cambiaría la relación de fuerza con una fuerte participación de los productores. El otro concepto es por dónde buscamos el crecimiento y la reafirmación de la soberanía en nuestro país, planteando la defensa de los recursos naturales, en la industrialización de la ruralidad. En la CELAC, tres conceptos de la CELAC muy rápido. La historia de los pueblos latinoamericanos. Primero, por primera vez los países de Latinoamérica nos reconocemos latinoamericanos. Segundo, la defensa de los recursos naturales en manos de los estados nacionales. Y tercero, como la presidenta lo planteó, industrializar la producción rural es soberanía. Es decir, la incorporación de valor agregado es un ejercicio de soberanía nacional. La carrera está, el proceso está en marcha. El tema es cómo logramos que participen los productores. Y los jorobados, y acá está mi propia autocrítica, son los productores. Los jorobados en la Argentina son los que producen, pequeño, mediano y grande. La comercialización y el comercio exterior se llevan el negocio de esta renta, y ahí sí tiene que estar el Estado con la política, generando política que permita acumular capacidades para darle mayor valor agregado a la producción. Esto va a ser el cambio, me parece, que Argentina va a seguir creciendo en el sector agroalimentario, va a seguir creciendo por las capacidades nacionales. Se estima que tenemos 6 millones de hectáreas para incorporar el sistema de producción. Las estimaciones nos dan 60 millones más de toneladas para los próximos años. El tema es cómo lo hacemos. Y yo creo que este es el momento de salir al cruce, con un modelo de organización cooperativa que nos permita fortalecer las capacidades de nuestros productores, incorporar tecnología y crear el financiamiento necesario. Y esta es la convicción que yo tengo, que la industrialización de la Argentina, para la industrialización de la rural, no necesita financiamiento externo. Se puede hacer por primera vez en la historia con los excedentes que genera el propio sector. Doy un solo dato. Acá hay 30.000 productores, más de 170 cooperativas que participan en un proyecto de inversión de 130 millones de dólares en Villa María. Y este proceso se da con productores nacionales. Lo que tenemos que apropiarnos es que este proceso, con luces y sombras, lo hemos generado nosotros en un modelo de organización de sociedad y de Estado. Por eso creo que esto es urgente. Yo creo que en esto no podemos esperar. Esta medida de generar una agencia federal de grano, que además tiene que tener otra lógica, porque tenemos un cliente que es China, y le doy fe de lo que digo, que nos está diciendo: queremos que el Estado nacional, queremos que el Estado argentino nos garantice lo que es el principal problema para China, que es la soberanía alimentaria. Nosotros no tenemos dimensión de esto, producimos alimentos para 450 millones de habitantes y vamos a producir para 650 en la próxima década. Tenemos problemas de injusticia, de distribución de ingresos severo, pero tenemos alimentos para alimentar al mundo, y China no está reclamando eso. China nos está reclamando a nosotros certeza en garantizarle la producción de alimentos. Tenemos no solamente la agencia, tenemos el flete, donde estamos perdiendo 3.000 millones de dólares año en el flete. 3.000 millones de dólares año. Entonces, yo creo, o fortalecemos las capacidades de nuestros productores bajo una política común del Estado que permita apropiarnos del proceso de generación de riqueza, o vamos a estar entregando la principal parte de León. Nuestro enemigo no es el productor. Nuestro enemigo somos nosotros mismos, que hemos dejado un proceso excesivo de concentración. No hay sector más cartelizado que el comercio exterior de grano.
Cuando yo lo decía del ministerio, algunos pensaban que estábamos mamados. Charlamos con el Pato desde el comienzo de la gestión, charlamos porque teníamos estos problemas. Y la verdad, que en cada crisis, ¿cómo salimos para adelante? Con las cooperativas. El único aliado que teníamos para resolver las crisis estructurales del sistema eran las cooperativas. Entonces yo creo que este modelo posible, con articulación fuerte del Estado, pero no pensando en el concepto de estatizar, sino pensando en el concepto de nacionalizar los recursos excedentes para industrializar la producción, porque eso es más valor agregado, más desarrollo tecnológico y mayor competitividad en un mercado global, altamente exigente para nuestros productores. Tenemos que tener cosas positivas. Este proceso también, los que generaron este proceso de desarrollo son nuestros técnicos, son nuestros agrónomos formados en nuestras universidades públicas. Yo creo que tenemos un capital social en la década que no es desesperanzador para nada. Miren, la proyección de la década, con lo que va a pasar y la proyección que genera Vaca Muerta, con la disponibilidad que tenemos en materia agroalimentaria y con la disponibilidad del recurso agua, que es un recurso estratégico que a nosotros nos sobra y al mundo le falta. Si nosotros nos damos una política de más producción, pero con más productores, empoderamos a los productores, generamos condiciones de financiamiento. El problema no es la tenencia de la tierra en la Argentina ahora, el problema es el laboreo de la tierra. Y ¿cómo competimos? ¿Saben lo que ha pasado? Disculpen si me paso en el tiempo. Las multinacionales no solamente comercializan, que se llevan el 2 o el 3%, venden flete, le venden semillas, le venden los agroquímicos, le venden el acopio, y ahora están desplazando a nuestros productores y a nuestra cooperativa de nuestros campos. Esto requiere un diagnóstico muy serio, porque si no vamos a seguir creciendo, pero ya sin productores, y ya no importa la tenencia de la tierra, porque hicimos una ley de tierra poniéndole límite a la inversión de grandes capitales, porque los grandes capitales vinieron por el control del recurso tierra. Cristina se aviva en uno de esos viajes a la India y a China y dice: pongamos límite a la venta de tierra a extranjeros. Es dentro de esta lógica. Es más, tenemos que reducir la participación de empresas transnacionales, porque son grupos financieros que vienen por un mercado global. Creo que si nos asociamos con los productores, si defendemos la estructura de nuestros productores, si la renta que genera el comercio exterior está dedicado a la industrialización de la producción de la ruralidad, creo que vamos a sortear con éxito el desafío del presente. 2 capítulos para lo de carta abierta. La sincera felicitación por atreverse a dar este debate de cara a la sociedad. El problema histórico de la Argentina, desde que surgimos como nación, está vinculado a la producción de recursos naturales. Nosotros no queremos ser más colonia, estamos decididos a no ser más colonia. Y no podemos seguir pensando la política argentina desde la lógica de esta ciudad, que tiene como único parámetro la maximización de la riqueza, la renta financiera. Los dirigentes políticos todavía estamos culturalmente colonizados, pensamos con los patrones de esta ciudad la política argentina. Y para poder conducir el proceso de crecimiento de la Argentina, el planteo, y lo hemos charlado con el Pato muchísimo en el viaje que compartimos en la reunión de la CELAC, es desde otro lugar mirar la política argentina. Tenemos que mirarlo del interior de la patria y liderar el proceso de crecimiento y desarrollo desde nosotros, de nuestra visión, de la visión de nuestras universidades, de la visión de nuestros colegios agrotécnicos, y repensar la oferta secundaria en función del crecimiento y el desarrollo de nuestra patria. Yo estoy convencido, pero que de ninguna manera los liberales que van a celebrar el 24 de marzo al Departamento de Estado como una afrenta a todos los argentinos. El pueblo argentino no le va a entregar a los liberales la condición de la patria. Yo tengo la plena certeza que la finalización de este proyecto constitucional no significa que tengamos que entregar lo que hemos hecho bien. Y nosotros tenemos una sola certeza, con dificultades, con autocrítica, que cada decisión que tomó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner nunca traicionaron a los intereses mayoritarios de nuestro pueblo. Esa es nuestra fortaleza, y creo que la manera de encarar el desafío de este tiempo es que nosotros avancemos decididamente en esta materia. Felicitaciones a Adriana, que peleó con el registro histórico que tenía con el proyecto. Felicitaciones al Pato, que viene remando con este tema desde hace mucho tiempo, él y su ministro. Y este último tiempo, cuando olfateó lo que iba a pasar en la Argentina, y de esto me consta, fue el primero que empezó a remover el tema. Fue el primero, y a mí me alegró mucho, porque con el ministro Jun, que no está aquí presente, nos rompimos el alma trabajando en cómo creábamos instrumentos y que se nos comprendiera.
Y yo ahí me hago la autocrítica política. Los productores que más se beneficiaron, los productores que más crecieron, terminaron siendo rehén de los grupos concentrados, de las multinacionales, que se llevan la plata afuera a sus matrices, y no lograron comprender que es un proceso histórico que necesita de ello. Este proceso de apropiación de los recursos que el campo produce, lo tenemos que hacer con nuestros productores. Gracias a Carta Abierta por este debate. Me parece que este debate recién empieza y creo que este es parte del nudo gordiano del crecimiento de esta Argentina. Gracias.